Bueno chicos, ahora continuamos en esta segunda parte desarrollando las actividades que están en la página 78 del libro de lenguaje. ¿Ok? Entonces, en la primera sección dice determina el sujeto y clasifícalo. Entonces vamos a realizar son las tres clasificaciones, ¿no? Según la presencia del núcleo, según la presencia del sujeto, luego según la cantidad del núcleo, y la otra según la presencia de modificadores. Entonces, vamos a encontrar el sujeto en estas oraciones para reconocer los elementos. ¿Ok, chicos? A ver, déjenme visualizar. Listo. Veamos. Sus palabras desconcertaron a nuestros lectores. Lo primero que debes ubicar es al verbo. ¿Ok? Recuerda eso. Primero ubica al verbo. Bueno, entonces continuando, decíamos que desconcertaron es el verbo. Ya encontramos al verbo y vamos a señalarlo. ¿Ok? Listo. Una vez que hemos ubicado al verbo, hacemos la pregunta ¿quiénes? Porque el verbo está en plural. ¿Quiénes desconcertaron a nuestros lectores? Sus palabras. Vamos a subrayar al sujeto. ¿Ok? Tenemos aquí al sujeto. Listo. Sujeto señalado. Vamos a encontrar. Ahora, dentro del sujeto, ¿de qué elemento estamos hablando? ¿De qué hacemos mención? Listo, sujeto. Estamos hablando del sustantivo palabras. ¿Ok? Recuerda que para encontrar al primer elemento del sujeto, que es el núcleo, es ubicarnos en esa sección y luego ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos? Si son sus palabras el sujeto, estamos hablando de las palabras. Quiere decir ¿qué palabra es el núcleo? Lo voy a colocar de color amarillo, ya, para hacerlo más rápido. Y vamos a insertar aquí la palabra núcleo. Ahora, sus está acompañando al núcleo. Lo acompaña, es un adjetivo posesivo, correcto. Aquí lo voy a colorear, ya ustedes lo subrayan, lo voy a hacer de otro color, ya color turquesa. Y esto me va a servir a mí para indicar que sus ya es un modificador, en este caso un modificador directo, pero me va a bastar con señalar, o vamos a colocarlo completo ya. Entonces decía que es un modificador directo, ya. Entonces, porque está acompañando al núcleo, y vamos a colocar otro color verde más intenso, listo, oscuro. Es un modificador directo. ¿Ya? Ahora, clasifiquemos. Primero, según la presencia del sujeto. ¿El sujeto está escrito en la oración? Sí. Entonces es un sujeto expreso. Segundo, ¿cuántos núcleos tiene? Uno. Si tiene un solo núcleo, es sujeto simple. Tercera clasificación. ¿Tiene modificadores? Si tiene un modificador directo, entonces es sujeto complejo. ¿Ok? De este modo es que se realizan ya las clasificaciones de cada sujeto. Sigamos. Por la noche surgió a mi alrededor una luz tenue. ¿Cuál es el verbo? Surgió. Ya tengo el verbo. ¿Ok? Vamos a señalarlo. A ese verbo le hacemos la pregunta ¿qué? ¿Qué surgió? O sea, ¿qué apareció? Entonces, la pregunta, ¿qué surgió a mi alrededor? ¿Qué surgió, chicos? Una luz tenue. Sujeto. Hemos ubicado al sujeto. ¿Listo? Vamos a señalarlo. Una vez que tienes al sujeto, tenemos que encontrar primero al núcleo del sujeto. Entonces, dentro de ese sujeto, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la luz. Lo resalto de color amarillo porque hace referencia a qué elemento, al núcleo del sujeto. Entonces, coloque aquí, voy a solamente colocar N, ya por el tamaño de la letra, para que no esté todo amontonado.
NS, núcleo del sujeto. ¿Ok? Luz sería el núcleo del sujeto, recuerda. Y vamos a ver que alrededor del núcleo encontramos dos palabras. Una que es un artículo, aquí está señalando y acompañando al núcleo del sujeto. También lo voy a poner otro color porque es otro elemento, ¿ya? Acompaña el núcleo y no tiene ningún enlace, eso se llama modificador directo. ¿Ok? Vamos a utilizar esto. ¿Ya? Entonces, es un modificador directo. Voy a reducir aquí. También voy a abreviar. Voy a colocar MD para hacer referencia al modificador directo. ¿Ya? Listo, modificador directo. Pero también me daré cuenta que al costado del núcleo luz también está la palabra tenue, que es dando una característica describiendo la luz. Esto es otro adjetivo. ¿Ok? Acompaña al núcleo, es un adjetivo. Quiere decir que esta palabrita funciona como modificador porque, como su nombre dice, modifica al núcleo. Es decir, determina alguna característica. Listo, ya hemos realizado todo el análisis del sujeto. Ahora, ¿ese sujeto está escrito en la oración? Sí, entonces es un sujeto expreso. ¿Ok? Sujeto expreso. ¿Qué más? Ese sujeto tiene un solo núcleo. Si tiene un solo núcleo es simple. ¿Tiene modificadores? Ah, es un sujeto complejo. ¿Ok? De esa manera se hace el análisis. Siguiente, en ese momento yo mismo inicié la discusión. ¿Cuál es el verbo? Inicié. Tengo el verbo inicié. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el sujeto? ¿Quién inició la discusión? Yo. ¿No? ¿Quién inició? Sería en este caso yo mismo, ¿no? Listo, tengo el sujeto. Lo voy a resaltar. No, básicamente, a ver, vamos a reducir esto. Listo. Entonces, hagamos nuevamente la pregunta, ¿ya? ¿Quién inició la discusión? Yo. Yo sería el sujeto. ¿Ya? Realizando la corrección. Yo sería el sujeto. Yo, resiste. Ya, a ver, vamos a señalar nuevamente. Entonces yo, como decía, sería el sujeto. Ahora, dentro del sujeto, ¿de quién estamos hablando? Del pronombre yo. Quiere decir que este pronombre funciona como núcleo, ¿no? Como núcleo del sujeto. Entonces vamos a analizarlo. Clasifiquemos. ¿Este sujeto está escrito en la oración? Sí. Entonces es expreso. ¿Qué más? Este sujeto tiene un solo núcleo. Entonces es simple. Porque si tuviera más de dos a más, es compuesto. Ahora, ¿tiene modificadores este sujeto? No. Entonces es un sujeto incomplejo. ¿Ya? Incomplejo. ¿Por qué? Porque no tiene modificadores. 4. Todos esperan de mí cualquier cosa. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo? Espera. ¿Ok? Ya tenemos al verbo en este caso. Ahora, sujeto. Vayan analizando el sujeto mientras señalo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quiénes? ¿Quiénes esperan de mí cualquier cosa? Todos. Quiere decir que el sujeto es todos. Este sujeto tiene un solo elemento. Es más fácil de analizarlo, ¿no? Más sencillo, menos tiempo para analizarlo. Entonces, ellos es, perdón, todos es el sujeto. Ahora, dentro de ese sujeto, ¿de quién estamos hablando? De todos. Entonces quiere decir que esta palabrita es el, ¿qué cosa? Es el núcleo. ¿Ya? Todos es el núcleo.
Vamos a indicar. Y listo, ya hemos analizado todo el sujeto de todas las partes del sujeto de esta oración. Entonces, sujeto escrito en la oración, sí, entonces es expreso. ¿Tiene un solo núcleo? Simple. ¿Tiene modificadores? No, entonces es incomplejo. ¿Ok? 5. La humedad y el silencio destruyeron la casa de mis antepasados. ¿Cuál es el verbo? Destruyeron. Recuerda que el verbo es una acción. ¿Ok? Ya tengo el verbo. Luego, tenemos al sujeto. ¿Ya? ¿Qué destruyeron? Perdón. Sería, claro, ¿qué destruyeron la casa de mis antepasados? La humedad y el silencio. Sujeto. Porque ¿de qué estamos hablando en la oración? Estamos hablando de la humedad y el silencio. Hemos encontrado al sujeto. Listo. Ahora vamos a señalar sus elementos. Dentro del sujeto, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué hacemos mención? Estamos de la humedad y del silencio. Esos dos sustantivos cumplen la función de ser, ¿qué cosa? Núcleos del sujeto. Y vamos a señalar eso. Núcleo del sujeto. Y te das cuenta que hay palabras que están acompañando al núcleo del sujeto. En el caso de la, ¿ya? La humedad, y en el caso de el silencio. Ambas palabras son artículos. Y los artículos tienen la función, aquí vamos a copiar, de ser, ¿qué cosa? Modificadores directos, porque son palabras que se unen al núcleo sin utilizar enlaces. Es decir, no hay ninguna palabra entre el núcleo y el MD, ¿no? Modificadores directos. Listo. Este sujeto está escrito en la oración expreso. ¿Ya? Sujeto expreso. ¿Qué más? ¿Cuántos núcleos tiene? 2. Entonces es un sujeto compuesto. Tercera clasificación. ¿Tiene modificadores? Entonces es complejo. ¿Ok? Sexta oración. Por primera vez le agradaron las novelas de terror. ¿Cuál es el verbo? Perdón, desagradaron sería el verbo. Entonces, por primera vez le desagradaron las novelas de terror. Hemos encontrado al verbo. Una vez que has encontrado este elemento, le haces la pregunta. En este caso sería, ¿qué le desagradaron las novelas de terror? Hemos ubicado al sujeto. Listo, tenemos al sujeto. Dentro del sujeto, ¿de qué estamos hablando? ¿Listo? ¿Tienen la respuesta? Estamos hablando de las novelas. Entonces, el sustantivo novelas es el núcleo. Lo estamos resaltando de color amarillo. Y vamos a colocar a continuación ahí, que es un núcleo. Ok, vamos a copiar. Listo. Y te das cuenta que al costado o alrededor del núcleo encontramos palabras. Comencemos con las novelas. Las es un artículo, ten en cuenta eso. Se une al núcleo sin utilizar enlaces. Entonces es un modificador directo. Los artículos y adjetivos funcionan como modificadores directos. Ahora, tenemos de terror. De es una preposición que sirve como enlace, como un conector. ¿Qué ocurre? Si ubico una preposición hasta el final del sujeto, se dice que es un modificador indirecto. Ahora, ¿por qué? Porque los modificadores indirectos, ¿ya?, son complementos que van a utilizar un enlace para unirse al núcleo. ¿Y cuál es ese enlace? Una preposición. Por eso es un MI. Entonces, vamos a clasificarlo. ¿Ok? ¿Este sujeto está escrito en la oración? Sí. Entonces, es expreso. ¿Qué más? ¿Tiene modificador? Perdón, la cantidad de núcleos primero. ¿Tiene un solo núcleo? Sí. Simple. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Tiene modificadores? Entonces es complejo.
¿Ok? Y tenemos al sujeto y sus tres clasificaciones en este caso. Bueno, sigamos. ¿Ya? Tenemos este grupo. Un comité especial resolvió el problema económico. ¿Cuál es el verbo? Resolvió. Tenemos al verbo ahí. Listo, vamos a copiar. Vamos a unirlo. Ya estamos en la oración 7. Recuerda eso, por favor. Entonces, verbo ubicado. Dentro de esa oración, ¿qué elemento cumple la función de ser sujeto? Vamos a descubrir. ¿Quién resolvió el problema económico? El comité especial. Vamos a subrayar al sujeto. Listo, tenemos al sujeto, un comité especial. Ahora, dentro del sujeto, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando del comité. Listo, vamos a resaltar de color amarillo. Ustedes saben que ese elemento se llama núcleo del sujeto. Muy bien, porque si yo elimino esa palabra, el sujeto pierde sentido, ¿no? Entonces, por eso es núcleo del sujeto. Y a su lado encontramos un artículo, un comité, lo está señalando, no utiliza ningún enlace en el medio. Quiere decir que es un modificador, ¿de qué tipo? Directo. Es un artículo, ¿no? Y luego también tenemos especial, está describiendo al núcleo comité. Como describe al núcleo que es un sustantivo, se dice que es un adjetivo. Y los adjetivos funcionan como modificadores directos, ¿no? Es una palabra que acompaña al núcleo y no tiene enlaces. Entonces vamos a clasificar. ¿El sujeto está escrito? Sí, entonces es expreso. ¿Ok? Es expreso. Ahora, ¿tiene un solo núcleo? Es simple. ¿Tiene modificadores? Es complejo. Entonces, como ven, tenemos la clasificación ahí del sujeto. 8. En la sala oscura del cine nosotros buscábamos asientos libres. ¿Cuál es el verbo? Buscábamos. Encontré al verbo. ¿Ok? Ahora, a ese verbo le vamos a hacer la pregunta para reconocer al sujeto. ¿Quiénes buscábamos asientos libres? ¿Quiénes? Nosotros. Correcto. Ya encontré al sujeto. ¿Ok? Ya está señalado el sujeto. Listo. Ahora, dentro de este sujeto, vamos aquí a copiar para señalar. ¿Ya? Entonces, dentro de este sujeto, ¿de quién estábamos hablando? Estamos hablando de nosotros. Entonces, quiere decir que la palabra, en este caso el pronombre nosotros, es el núcleo. Vamos a señalar. Y creo que hemos terminado toda la estructura del sujeto aquí. Entonces, clasifiquemos. ¿Sujeto está escrito en la oración? Sí, entonces es un sujeto expreso. ¿Tiene un solo núcleo? Simple. No tiene modificadores. Incomplejo. ¿Ok? Incomplejo. Siguiente, la 9. Las piedras y gritos volvieron a zumbar a nuestro alrededor. A ver, las piedras y gritos volvieron a nuestro alrededor. Veamos. Primero el verbo. Volvieron a zumbar. ¿Ok? Encontramos al verbo. Luego vamos a ubicar al sujeto. Entonces la pregunta sería ¿qué volvieron a zumbar? Y la respuesta es las piedras y los gritos. Encontramos al sujeto. Una vez que hemos encontrado al sujeto, vamos a ubicar al núcleo del sujeto. ¿De qué estamos hablando en ese sujeto? De el sustantivo piedras y del sustantivo gritos. Quiere decir que esos dos elementos cumplen la función de ser núcleos. ¿Ok? Cumple la función de ser núcleos. Este sujeto tiene dos núcleos. Ahora, a continuación, veremos que
al núcleo piedras está acompañando el artículo las. Y ya sabrás que los artículos cumplen la función de ser, ¿qué cosa? ¿Qué elemento? De ser modificadores directos. ¿Ok? Cumple la función de ser modificadores directos. Entonces aquí tenemos un modificador directo. Ahora, aprovechamos por aquí para separar. Listo. Vamos a eliminar esto porque no haya confusión. Listo. Entonces, aquí tenemos la clasificación. Está escrito el sujeto, sí, entonces expreso. Ahora, tiene dos núcleos, compuesto. ¿Qué más? Tiene modificador, complejo. Listo. A Francisco le gustan mucho los poemas de Pablo Neruda. ¿Cuál es el verbo? Gustan. Tenemos al verbo, ¿ok? A este verbo le hacemos una pregunta. La pregunta sería, ¿qué le gusta a Francisco? Los poemas de Pablo Neruda. Hemos encontrado ahí ¿a qué elemento? Al sujeto, ¿ok? Listo. Ya. Entonces hemos encontrado al sujeto. Dentro del sujeto vamos a encontrar a un elemento principal que se llama núcleo. Entonces hacemos la pregunta, ¿de qué se habla en el sujeto? Ojo, dentro del sujeto estamos hablando de sustantivo poemas. Quiere decir que poemas es el núcleo. Correcto. Poemas es el núcleo. Ahora, te das cuenta que hay palabras que están acompañando al núcleo. En este caso, los, que es un artículo. Y los artículos, recuerda que funcionan como modificadores directos. ¿Ok? Entonces, ya expliqué que es un modificador directo también, ¿no? Antes, modificador directo. Ahora, tenemos una preposición que es de. La función de las preposiciones es conectar al núcleo otros elementos, otros complementos. Entonces, de Neruda es otro tipo de modificador, pero en este caso es un modificador indirecto porque utiliza una preposición como enlace. ¿Ok? Listo, ahora clasifiquemos. ¿El sujeto está escrito en la oración? Sí, expreso. ¿Tiene un solo núcleo? Sí, simple. ¿Tiene modificadores? Sí, entonces es complejo. ¿Ok? Si el sujeto no estuviera escrito en la oración, se llama tácito. Si el sujeto tuviera dos o más núcleos, compuesto. Si no tuviera modificadores, entonces es incomplejo, ¿no? De acuerdo a eso la clasificación. Entonces nos dice, identifica el sujeto de las siguientes oraciones. Analiza y clasifícalos en la línea. ¿Ok? Entonces, ¿qué vas a hacer aquí? Vas a hacer lo mismo que hemos desarrollado en las 10 primeras oraciones. Vas a ubicar al sujeto, sus elementos, y de acuerdo a eso vas a clasificarlo. ¿Ok? Como hemos hecho aquí. ¿Ya? Lo puedes visualizar, por eso repasa bien. Tenemos 2 videos para que puedas trabajar correctamente. ¿Ya? Esa sección sería el inicio de su tarea. La página 79, ¿ya? De la 2 hasta la página 80, que es básicamente aquí marcar 80, y nuevamente en la misma página 80 te está pidiendo hacer lo mismo. Encuentra el sujeto, sus elementos y al costado vas a clasificar, es decir, colocar si es un sujeto expreso o tácito, simple o compuesto, complejo o incomplejo. Aquí está. ¿Ok? Y termina con la 81, una sección. Entonces, la tarea es desde la página 79 hasta la 81.